minutos, José La Luz. Bueno, gracias, Eury. Saludos a todos, saludos a la audiencia de nuestro programa. Voy a tocar varios temas hoy, pero antes quiero hacer unas precisiones del boletín de ayer. Y con relación al boletín de ayer, la Romana tiene un comportamiento que llama la atención porque la Romana presentó ayer 70 casos nuevos. En el día de ayer hubo un total de 498 casos nuevos registrados del virus y el Gran Santo Domingo sigue el mismo comportamiento, aunque bajó un poco con... Ahora, José, también hubo 2.000, casi 2.300 pruebas, creo. Hubo muchas pruebas ayer. 2.000 y pico. Sí, si aumentan la prueba, aumentan los casos. La prueba va a impactar toda la variable. Yo digo que a quien más le conviene el aumento de prueba es al gobierno. Bueno, porque el gobierno no ha invertido un centavo de todo lo que se ha comprado en prueba. Le conviene la prueba. Una prueba no ha comprado. Si aumenta la cantidad de pruebas, si ustedes se van a dar cuenta que la variable determinante de la crisis, que es los pacientes hospitalizados, hoy está en 2035, y los pacientes hospitalizados graves, hoy está en 136, pudiera variar más tarde cuando se den los datos de ayer. Estamos hablando del boletín correspondiente al lunes, hoy es miércoles. Entonces, los datos correspondientes al martes los vamos a conocer más adelante. Sin embargo... Perdona, La Luz, con relación a la Romana que mencionaste, tomas en cuenta el foco infeccioso que surgió en la cárcel de allá, ¿verdad? Porque el ministro porque antes de leer el boletín, él dijo, en la Romana hubo una situación en la cárcel, hubo una intervención y eso se refleja en el boletín de hoy. Pero cuando tú, por ejemplo, cuando tú tomas los datos del Gran Santo Domingo, que es la principal el principal foco de infección del virus, ayer tuvo 148 casos nuevos. Cuando tú tomas en cuenta los datos del Gran Santo Domingo, La Victoria, por ejemplo, en la cárcel. O sea, cuando se hacen muestras en La Victoria, se le computan a la provincia de Santo Domingo porque es un asunto territorial. Sin embargo, la Romana no fue solamente la Romana que tuvo ese comportamiento, también San Cristóbal registró ayer, déjame ver, lo tenía por aquí, a San Cristóbal, que tuvo también otros 53 casos nuevos. San Cristóbal en el día de ayer fue la cuarta provincia que registró mayor cantidad de casos. Santiago, que registró creo que 40, sí, Santiago registró 40, y después el Distrito Nacional, que después de la provincia de Santo Domingo es el que concentra mayor caso con 105, más de la mitad de los 498 casos de ayer en el Gran Santo Domingo. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos sobremanera, porque aquí también es que la apertura económica gradual va a impactar más. Y aquí vamos a tener mayor movilidad de personas. Y como no hay una perimetralidad sanitaria, van a venir del interior a abastecerse aquí. Y van a venir al Gran Santo Domingo a suplir necesidades y a hacer procesos. Y entonces eso aumenta el riesgo del Gran Santo Domingo. Pero los indicadores de pacientes hospitalizados 2035 se mantienen estables y los de pacientes hospitalizados graves bajaron ligeramente. Estaban en 142 y bajaron a 136, que son los valores, el valor que se ha manejado más o menos. La semana pasada al principio eso bajó a 129, volvió y se estabilizó en 136. Esos son datos manejables. Vamos a ver cómo impacta la reapertura gradual de las actividades sociales. Yo les invito a buscar la página del Ministerio de la Presidencia. Yo lo acabo de postear en mi cuenta de Twitter y de Facebook para que busquen cómo es que se va a hacer la reapertura, porque lamentablemente la gente escucha los titulares, pero no se detiene a leer las cosas en detalle. Y tienen que ver cómo eso lo va a impactar individual y familiarmente y laboralmente también. Ahí están todos los detalles en la página del Ministerio de la Presidencia. A propósito del Ministerio de la Presidencia,
felicitar a Zoraima Cuello por su nombramiento, nuestra amiga de todos en el programa. Yo pienso que ella tiene una carrera bonita, en ascenso. Es una persona apolítica, no se mete en cuestiones políticas, es solamente técnica. Y digo, en cuestiones políticas partidarias, porque ella tiene un rol político. Ahora Zoraima una de las que está coordinando el programa de gobierno de Gonzalo. Yo he hecho algunos trabajos con ella en ese aspecto. Lo que no le veo sentido es a la renuncia del candidato a senador del PLD faltando un mes para las elecciones. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido porque falta un mes para las elecciones. Es lo mismo. ¿Qué va a hacer Zoraima ahí? Eso es un cargo de transición. ¿Qué va a hacer una persona en un mes? Yo no le veo ni pie ni cabeza a eso. Porque en un mes y algunos días te va a hacer. Digo, en el caso de Zoraima hay que agregarle el tiempo de la transición de gobierno. Del 7 de julio, del 5 de julio, si no hay segunda vuelta, hasta al 16 de agosto, que es un mes y medio más. Ella va a estar consolidado como 3 meses en el cargo. Y lo que más va a hacer ahí es conocer esa institución, no va a hacer más nada. Y darle seguimiento a lo que se venía haciendo. A lo que no le veo sentido es a la renuncia. Porque si ya usted tiene más de un año haciendo campaña en el puesto, ¿para qué renuncia faltando un mes? Eso es un asunto fundamentalmente ético, ¿no? Bien, cada quien que maneje su agenda como le dé su gana. Por otro lado, con relación al tema de Gonzalo, miren señores, yo le decía a ustedes en el principio del programa ayer, cuando me tocó hacer mi comentario, que lo daba como una primicia, que Gonzalo iba a iniciar, Gonzalo Castillo, una serie de participaciones en programas de opinión. Gonzalo no había estado acudiendo, yendo, aceptando entrevistas ni dando entrevistas a programas de opinión desde hace varios meses. Y entonces yo le decía ayer que él iba a empezar una serie de participaciones y lo hizo efectivamente con el programa con la plataforma de Santiago Matías de A los Focus Music. A los Focus Music no, A los Focus Radio Show. Entonces, eso hace 11 horas que Santiago posteó esa entrevista que se grabó en el fin de semana y ya tiene, como debe andar por los 200,000 y pico, déjame ver cuánto tiene ahora, ya tiene 200, ya tiene 258,000. Alguien tiene un micrófono abierto. Oli, perdón, José. Okay. Sigue, continúa. Oli tenía el micrófono abierto. Pero no había ni sonido aquí. Ya tiene 258,000 reproducciones la entrevista y fue posteada hace 11 horas. Bueno, eso se debe. Yo no dudo que en algunos días alcance 1 millón de reproducciones. Nosotros hicimos una de muchísimo impacto con Leonel Fernández cuando empezó la crisis, que bordeó el 1 millón de reproducciones también. Bueno, pero lo que pasa es que Santiago lo hace, Santiago Matías, en un nicho 18, 35 años, que lo que sigue es la música urbana. Y ahí muy pocos políticos pueden llegar. Muy pocos políticos pueden llegar a ese nicho. Para mí, ahora mismo, Santiago, en términos cuantitativos, es el comunicador más influyente de nuestro país. Su cuenta de A los Focus Radio Show en YouTube, solamente en YouTube, no estoy hablando de Instagram, tiene 2 millones de seguidores. 2 millones de seguidores. Entonces, Gonzalo, que necesita llegarle a ese público, a esa franja más joven de la población, normalmente apática de las actividades políticas, hace lo correcto recurriendo a la plataforma de A los Focus Radio Show. De hecho, en el día de hoy, las principales 3 tendencias de opinión en República Dominicana tienen que ver con ese programa. El mismo A los Focus y Gonzalo. Entonces, lo que tiene que hacer Gonzalo es, a partir de ahí, empezar a participar en medios más asociados a la actividad política, que tienen redundancia en ese tema. Pero Gonzalo empezó diciendo cosas interesantes, como por ejemplo, Gonzalo hace una admisión. Gonzalo dice que a él no le gusta hablar mucho, que prefiere actuar mucho.
Y pienso que eso es un ejercicio de humildad. Usted reconocer sus limitaciones. Usted reconocer sus limitaciones y decir, no, yo soy una persona que prefiero más la acción que el discurso. Me parece una posición correcta, me parece una posición ética. Decirle a los trabajadores, ahora él dice, déjenme un problema, preséntenme un problema, a ver si yo no lo voy a resolver. Una persona, ese es su estilo, esa es su forma, esas son sus condiciones. Es que es un gerente. Ese es su talento, eso fue lo que la naturaleza le dio. Problemas que no se han resuelto, están todos aquí. Desarrolla a su máxima están expresión. presentes Por eso yo decía hace como aproximadamente un mes aquí, que si los demás políticos, en este caso Luis Abinader y Leonel, salieron de su cuarentena, fue porque Gonzalo los obligó. Si no sale. Luis nunca estuvo. Luis siempre estuvo en cuarentena, pero siempre en la calle, haciendo su parte. Ahorita en tu comentario tú puedes avanzar más. Entonces, es que Gonzalo es un tipo de acción que obligó a los demás políticos a enfrentar la crisis en la calle. El que no ha estado en la calle nunca es Gonzalo. Lo estaban enfrentando viendo televisión, bueno, pero el que lo dijo fue Luis, no fui yo. Porque él fue el que dijo que él estaba en su casa viendo televisión. Pero bueno, tenía que hacer lo que se llamó a la gente fue a que esté en la casa. Es decir, él fue responsable de un líder político decirle a los ciudadanos que estén en su casa. Dime. ¿Por qué no se quedó ahí? Porque siempre estuvo en contacto con la gente, haciendo el trabajo. Yo he andado con él. Entonces, no se ha quedado un solo fin de semana. Nunca desde hace más de 5 o 6 años. ¿A qué se debe el repunte de Gonzalo? Precisamente a más de 100.000 millones de pesos de los contribuyentes dominicanos. A eso se debe. Oli, tranquilo. Orden o no hablo Oli, nada. tranquilo. Tú tienes un turno ahorita. No se pueden escuchar la doy de junta al mismo tiempo. Continúa. Entonces, porque él no aporta nada. Dejemos a José. Adelante, José. El tema de Gonzalo, porque Gonzalo ha logrado ese repunte en términos electorales, se debe precisamente a eso, a que en un momento de crisis, las acciones cuentan más que los discursos. Las acciones. Entonces, estamos en un momento de crisis ahora. Yo decía ahorita que a él le conviene ese tipo de actitudes, de usted definir sus limitaciones, esbozarlas, pero también expresar su fortaleza. Y eso es lo que Gonzalo ha hecho con este programa en el día de ayer. Yo no sabía que él había sido limpiabotas, Melton. Lo dijo ayer también en el programa. No sabía que él le limpiaba los zapatos al papá cuando pelaba a la gente. No, al papá, no, a los clientes del papá. No, a los clientes. O sea, el papá pelaba a los clientes. Bueno, a los clientes del papá. Nosotros déjame explicarte la luz, porque ahora yo entiendo. Yo no los conocí pequeños, pero tampoco oí tradición de que él era limpiabotas. Si era en la barbería, esa era una de las barberías más famosas que estaba allá en Barahona, la Jaime Mota, casi esquina María Monté, casi frente a la farmacia Méndez, al lado del doctor Carlos Castillo. Era la barbería más famosa y el estilista más famoso en corte de pelo, el señor Macorís. Pero entonces a mí me gustaría ese modelo sobremanera verlo en el Palacio, que una persona que haya pasado de limpiar zapatos a llegar a la presidencia, independientemente de cualquier otra consideración. Fue comerciante siempre. Me parece que es un acto de trascendencia que hay que estudiar, independientemente de cualquier otra consideración. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora como programa? Hablar con Gonzalo para tenerlo cuando volvamos a cabina, porque tenemos que volver a cabina en algún momento. Y ahí está la entrevista de Gonzalo en YouTube, en Alofoque Radio Show. Lo pueden buscar para que la vean, una entrevista de aproximadamente 1 hora, donde Gonzalo habla de cosas que normalmente él no suele hablar. Por otro lado, por último, con relación al tema de las AFP, yo realmente creo que así como la suspensión de las elecciones de febrero le generaron una oportunidad impresionante al PRM con el fake news que se montó en la Junta, por la forma tan tonta, tan torpe como el gobierno y el PLD manejaron esa crisis electoral, haciéndole coro a la Junta cuando lo que tenían era que quejarse frente a ella.
Eso le costó al PLD aproximadamente 20 puntos electorales. De hecho, si las elecciones se hubiesen realizado en febrero, Luis Abinader la gana en primera vuelta. Porque uno tiene que tratar de ser objetivo por respeto al público que nos escucha y que nos ve. Yo digo que si se hubiesen realizado en marzo, las elecciones presidenciales, Luis Abinader lo hubiese ganado en la primera vuelta. Como también dije que si yo hubiese sido Domingo Contreras, no me presento a las elecciones de marzo, porque el PLD no buscaba nada en esas elecciones, porque ya la suspensión de febrero le había atribuido toda la responsabilidad al gobierno, y la OEA habló después que se celebraron las elecciones. No tenía Yo le sentido. dije que no salga de la capital. Yo se lo dije porque sabía de las reuniones de Roberto Salcedo con Hipólito Mejía en San Cristóbal. Entonces, yo no me hubiese presentado, si hubiese sido Domingo Contreras, a las elecciones de febrero, porque sin la Junta haber resuelto el problema de febrero, porque la Junta montó unas elecciones que le salieron muy bien, pero no le dijo a la población qué había pasado, y la gente fue a votar pensando que el PLD había hecho fraude. Y por eso esos resultados. Y si se hubiesen presentado ahí Abinader, las elecciones generales, Abinader las gana en primera vuelta. Las gana en primera vuelta, pero ya hoy no es así. Con una mentira. Hoy no es así, claro. Porque la crisis del coronavirus le ha generado, obviamente, es una oportunidad. Tú tienes que estar preparado para aprovecharla. Y eso era lo que pasa con Gonzalo, que Gonzalo se sentía cómodo en un escenario de crisis. Gonzalo se siente cómodo en los escenarios de crisis. Y empezó a resolver automáticamente, y eso le permitió un posicionamiento. Obviamente, ya con la crisis permitiéndonos volver a la normalidad, es hora de hablarle a la clase media, de esbozar el programa de gobierno, de decir qué va a hacer cuando pase la crisis, y todo eso en todo eso tiene que enfocarse Gonzalo ahora. Y el gobierno y los funcionarios tienen que ayudarlo. Y ayer pasó algo que no lo ayuda. Y esta es la parte final de mi comentario. Ayer, Andy Dawager empezó a dar declaraciones en contra del reclamo de los trabajadores a las AFP. Y eso es terrible porque Andy Dawager tiene que estar en un bajo perfil, porque Andy Dawager está señalado por el caso de Odebrecht. Y no sirve como vocero del gobierno, no tiene autoridad moral para hablarle a este electorado. Entonces, como Andy es un consultor gubernamental que habla en función de los intereses del gobierno, el gobierno debería ponerlo en bajo perfil. Yo no tengo nada personal contra Andy, es uno de los técnicos que yo más admiro. El problema de él es cuando mete esos valores técnicos en el discurso político. Entonces, ahora lo que está haciendo, oigan lo calificativo. Él dice que el reclamo de los trabajadores, de su propio dinero de ellos, es populista, absurdo y engañoso, digamos. Entonces, ¿a quién tú le estás diciendo eso? ¿Al dueño de su dinero? Ahora, lo que él no dice ahí es por qué los trabajadores, aunque sea por instinto, están reclamando ese dinero. ¿Saben por qué? Porque en el artículo 50 de la ley 87-01 existe un seguro de desempleo. ¿Y por qué el seguro de desempleo no se aplicó ahora a los 900,000 trabajadores que fueron suspendidos en sus contratos laborales? ¿Por qué no se aplicó? Por el lobby de la ley, porque los que están administrando la ley en complicidad con los gobiernos que han pasado del 2000 para acá, que es el de Hipólito, el de Leonel y el de Danilo. Hipólito, Leonel y Danilo cogieron esa ley y se la entregaron a las AFP y a las ARS. Se la entregaron, asumieron la parte subsidiada, que es el SENASA, no han asumido la parte contributiva subsidiada, y la parte del seguro de desempleo nunca como gobierno han presionado para que se pague. Escúchame, la luz, eso le llaman... Si nosotros tuviéramos seguro de desempleo hoy, esos empleados estuvieran en su casa tranquilos. ¿Por qué tienen esa incertidumbre esos empleados? Porque lo del seguro ha sido castrado de la ley, ha sido secuestrada la figura del seguro. Pero eso es disability en Estados Unidos. Claro. Y en España, por ejemplo, que tiene que aplicarse, exactamente. En España se está pagando un seguro de desempleo. Sí. Todos los desempleados que ha generado el virus. ¿Por qué aquí no se paga un seguro de desempleo?
porque las AFP no han permitido que ese seguro de desempleo se habilite. Pero eso no le toca a la AFP, le toca al gobierno. Es que ellas el gobierno está tomando el dinero para hacerle la campaña a su candidato. Eso lo digo yo todos los días. Todos los días yo lo dije yo desde que Julio habló de que iban a colocar 40 mil millones. Yo lo dije responsablemente. Incluso una de mis propuestas electorales que todo el mundo debería firmarla, además de la habilitación de ese seguro de desempleo, es que el gobierno tenga un tope para endeudarse de los ahorros de las AFP. Un tope que no pueda pasar, por ejemplo, del 50%. Lo que el gobierno debía usarlo, José, lo que el gobierno debía usar eso para invertirlo en cosas que sean retornables, en inversiones, en gasto político. Si mañana viniera el PRM a gobernar, hace lo mismo. Porque no hace lo mismo. Yo no conozco la posición de Abinader. Y eso yo lo debato contigo. No hace lo mismo. Es decir, el plan, el plan de dinero para invertir en desarrollo distinto que en campaña. Yo no quiero debatir Oli, tranquilo, ahorita tú en tu comentario dices. Sigue, José. Entonces, con relación al tema de las AFP, Andy Laguaje no es una persona. Yo le estoy haciendo una crítica a mi propuesta gubernamental. No es la persona idónea para estar fronteando con los trabajadores. Porque los trabajadores tienen acceso a la información, están conectados a internet, saben, van a buscar el background de Andy y lo van a acabar. ¿Y a quién se le va a pagar ese favor? Andy es candidato a nada. No, Andy es un tipo que cobra por su trabajo y si te le descuida, te arranca un brazo. Entonces, eso le hace daño al PLD, al gobierno y a la candidatura de Gonzalo. A Andy hay que ponerlo en bajo perfil. Hay que ponerlo. Él dice que el 30% de los fondos, que son 3.000 millones de dólares, sería inflacionario. ¿Pero quién ha dicho que hay que darlo todo? Ayer Perú empezó a permitirle a los trabajadores que retiren su 25% de una manera gradual y apenas 88.000 trabajadores lo solicitaron. Ahora, y con esto termino, es solamente Perú que está hablando del retiro de los fondos por parte de los trabajadores ante la eventualidad de la crisis. Lo está haciendo México, lo está haciendo Chile. Lo está haciendo Chile, lo está haciendo Costa Rica, lo está haciendo Colombia. Entonces no es solamente un problema de República Dominicana. Y yo creo que si el gobierno sigue de testarudo con este tema, podría hacerle un daño electoral irreversible a las aspiraciones de Gonzalo Castillo y del PLD. Gracias, José. 8:48 minutos. Vamos entonces con el comentario de Anibelca Rosario. Anibelca, adelante contigo. Tu micrófono. Ya lo tengo. Buenos días, compañeros. Buenos días.